Pues bien, vamos a comenzar. Bienvenidos a Paralogía una vez más. Y como ya saben, aquí hablamos de fenómenos paranormales y teorías de la conspiración. Todo esto desde una perspectiva crítica y pues algo informada acerca de ciencia y filosofía en medida de lo posible, para poder pues formarnos un criterio un poco más crítico, ¿no? Respecto a este tipo de cosas. Y pues como usualmente lo hago, pues quiero agradecerles por estar aquí el día de hoy y pues escuchar esto en el momento en el que sea que estén escuchándolo. También gracias por escuchar los capítulos anteriores si lo han hecho, y pues si este es el primer capítulo que se encuentran, pues también pues les agradezco que estén tomándose su tiempo. También quiero agradecerle a Alejandro por el apoyo que me da para la realización de este podcast. Gracias, Alejandro. Y también les recuerdo las redes sociales del podcast, que es tanto TikTok como Instagram. Nos encuentran como paralogia.podcast24. Y por otro lado también está el correo electrónico, que es paralogia.podcast24@gmail.com. Y también nos encuentran en Spotify como Paralogía, así nada más. Y pues ahí está todo los medios de contacto. Siéntanse libres de mandar un mensaje en cualquier momento por cualquier duda, aclaración o lo que sea que quieran saber. Puede ser a través de esos medios. Y pues sin nada que agregar, pues vamos a comenzar el día de hoy. Así que antes de empezar, consideremos lo siguiente. Una cualidad sobresaliente del ser humano es la producción de tecnología y ciencia. A lo largo de la historia de la humanidad, creo que nos hemos caracterizado principalmente, entre algunas otras cosas, debido a que pues, nosotros somos una especie que ha logrado pues, desarrollar conocimiento científico, es decir, una forma metódica, comprobable, verificable de generar nuevo conocimiento. Y por otro lado también hemos logrado pues crear artefactos, herramientas, objetos que nos ayudan a manipular el entorno de formas particulares, ¿no? Ahí tenemos tecnología. Y pues esto es una característica peculiar de los seres humanos. Si bien muchos otros animales en la naturaleza pueden hacer esto mismo, pues específicamente la tecnología, ciencia, no sé. Pero pues ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, de los monos, algunas especies de monos, además de los seres humanos, que logran pues usar, por ejemplo, varitas, pedazos de ramas y cosas así, para procurarse alimento, usarlos como palancas y de otras formas. Hay que tener en cuenta que el desarrollo tecnológico y científico a lo largo de la historia de la humanidad nos ha ayudado a manipular nuestro entorno inmediato de tal forma que pues hemos salido bastante beneficiados, ¿no? O sea, hemos logrado nosotros modificar el entorno, el lugar en el que vivimos, el hábitat que ocupamos, a tal grado en el que pues ya no es tan pues necesario que seamos nosotros los que evolucionen, ¿no? Puesto que ahora nosotros cambiamos el medio a nuestra conveniencia, para que pues esto nos sea más cómodo y también nos sea más fácil sobrevivir allí. Otras especies, por ejemplo, cuando hay un cambio en el clima, pues se tienen que adaptar a lo largo de generaciones y generaciones, tardan cientos de años, miles de años, cientos de miles de años. Se tienen que adaptar y pues no sé, generar mayor tejido graso en el organismo para conservar el calor o producir más pelaje, pero pues los seres humanos no. Nosotros de hecho pues manipulamos el entorno, ¿no? O sea, hacemos viviendas más calientes, por ejemplo, si hay un descenso en la temperatura, fabricamos ropa y podemos hacer otras más cosas, ¿no? Eso es característico de los seres humanos.
Y pues esto ha impactado directamente pues en nuestra supervivencia y en la comodidad en nuestra vida. Ahora, ¿qué sucedería si estas herramientas que hemos creado pues se tornaran en nuestra contra? A lo largo de la historia igualmente nos podemos dar cuenta de que si bien el desarrollo tecnológico y científico ha propiciado que vivamos de mejor manera, a su vez también eso ha traído consigo consecuencias negativas. Pensemos, por ejemplo, en toda la contaminación que tenemos hoy en día pues, a nuestro alrededor. Y un ejemplo muy claro precisamente de estas herramientas, este desarrollo tecnológico y científico que se vuelve en nuestra contra, pues es la bomba nuclear, ¿no? La creación de armas nucleares. El desarrollo científico ha llevado pues por ejemplo, la división de los átomos, que seamos capaces de hacer eso. Y pues esto a su vez ha propiciado que eso se use pues para fines bélicos, ¿no? Para la creación de armas. ¿Y qué sucedería también si una de estas herramientas, resultado de la ciencia de la computación, las ciencias computacionales y la creación de tecnología, se volviera en nuestra contra? Y me imagino que ya se dan una idea de qué tipo de herramienta me refiero, a qué producto tecnológico estoy haciendo referencia. Y pues sí, estoy hablando de la inteligencia artificial. ¿Qué sucedería si una de estas herramientas que nosotros creamos, que nos facilitan la vida de sobremanera, de repente se vuelve en contra de nosotros? Y sobre todo, ¿qué sucedería si esa herramienta no es una simple palanca, no es un martillo, sino que es un artefacto, una cosa que sobrepasa por mucho las capacidades de cualquier ser humano? Creo que es muy difícil defenderse contra algo como eso. Quizá es relativamente fácil también defenderse contra un martillo, pero es difícil que un martillo se vuelva en tu contra. ¿Qué sucedería si una computadora se vuelve en tu contra? Y pues de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y de un par de teorías de la conspiración que están relacionadas con ella. ¿Ok? Muy bien. Pues todos estamos familiarizados con la inteligencia artificial, hoy en día más que nunca. Creo que pues a mí cuando era niño todo esto de la inteligencia artificial, si bien ya existía, ya era algo factible, se producía y se investigaba sobre esto. No era algo pues accesible, no era algo a lo que cualquier persona tuviera acceso en cualquier momento. Hoy en día la inteligencia artificial está al alcance de todos nosotros, incluso pues recientemente WhatsApp ha incluido una inteligencia artificial en su servicio de mensajería y ya pues ahí de inmediato podemos pedirle que nos genere imágenes, que nos dé información, que incluso les mande mensajes a nuestros contactos en nuestro nombre. Y la inteligencia artificial pues entonces es ahora una herramienta que está a nuestro alcance de forma mucho más accesible que antes. Antes, hace unas décadas, las únicas personas que tenían acceso a este tipo de tecnología pues eran científicos, programadores que estaban por allí trabajando en eso, y por otro lado pues agencias gubernamentales, ¿no? Por ejemplo el ejército. Y pues hoy en día ya no es así. Incluso pues conocemos otras plataformas como ChatGPT, que es una inteligencia artificial muy popular actualmente. Tenemos Midjourney, ahora Meta de WhatsApp y pues muchas otras que seguramente conocen. Así que al menos esas son las, digamos, populares ahorita. Son las que se encuentran fácilmente y que son de uso común. Sin embargo, hay otras inteligencias artificiales que también están en nuestro día a día, como por ejemplo la inteligencia artificial que se encuentra en el algoritmo de Instagram, de TikTok, de Facebook, que genera que en tu página de inicio estén apareciendo siempre cosas que te gustan. Ese tipo de softwares, ese tipo de algoritmos también funcionan con inteligencia artificial y están propiciando que pues el dispositivo, el programa del dispositivo te arroje resultados más apropiados según tu historial de usuario. Según lo que tú buscas, aprende, entre comillas, digamos, es decir, recopila información, la almacena
y después con esa misma información genera ciertos resultados que son más apropiados según el tipo de información que has recibido, más cercano al tipo de contenido que ves. La inteligencia artificial, como ya les he estado diciendo, es algo a lo cual estamos bastante expuestos hoy en día, ¿no? En el celular, en la computadora, en nuestras redes sociales, incluso también ciertos dispositivos que usamos en nuestro hogar, ¿no? También los tienen. Por ejemplo, las televisiones con las aplicaciones que ya vienen predeterminados en ellos, y pues también algunos otros artefactos de la vida cotidiana que usamos por comodidad, como por ejemplo hay este concepto de casas inteligentes, ¿no? Es una casa que está equipada con una serie de artefactos que propician que se adapte de forma más conveniente, sencilla, a las necesidades y preferencias de quienes habitan en ese lugar. Así que pues cada vez hay más y más uso de este tipo de cosas. Entonces, la inteligencia artificial, como ya lo dije un par de ocasiones, es algo a lo cual estamos habituados hoy en día. Y también hoy en día estamos muy habituados, hemos estado expuestos a todos estos escenarios apocalípticos respecto a la inteligencia artificial. Me imagino que todos conocemos la premisa detrás de esta popular película donde sale Arnold Schwarzenegger, Terminator. Todos conocemos esta película, ¿no? Un futuro distópico, un futuro apocalíptico, en donde las máquinas han tomado el control de la Tierra y pues todo inicia con una inteligencia artificial llamada Skynet que decide atacar a la humanidad y producir robots para exterminar a todos y cada uno de los seres humanos que resten en la Tierra, ¿no? Tenemos esa película, tenemos otra película como por ejemplo Matrix. En Matrix tenemos pues de nuevo una humanidad aprisionada por las máquinas aparentemente inteligentes con inteligencia artificial, las cuales están en guerra con la humanidad y pues básicamente la humanidad está siendo usada como baterías, ¿no? Para hacer que las máquinas puedan seguir subsistiendo. Y también tenemos otras películas como por ejemplo lo puede ser Blade Runner, no sé si la ubiquen, es una película ya un poco antigua, creo que es del 89 la primera y hace poco salió la secuela, una segunda parte de Blade Runner. Aquí pues la premisa es que pues qué sucedería si a esta inteligencia artificial, estos robots, estos androides de repente cobran conciencia, ¿sí? No solamente actúan como si fueran seres humanos, sino que pues sienten, son conscientes de sí mismos y todo esto, ¿no? Todas estas ideas, todos estos posibles escenarios son algo que ha consternado pues a muchas personas y que se ha vuelto motivo de la creación de ciertas teorías de la conspiración en torno a todo esto, ¿de acuerdo? Y si bien no hay una teoría, al menos hasta donde yo sé, no hay una teoría de la conspiración exclusiva de la inteligencia artificial, sí hay muchas teorías de la conspiración, sí hay varias, en las cuales más bien la inteligencia artificial tiene un rol fundamental, un rol importante. Así que vamos a empezar a hablar acerca de ellas. Después de esto vamos a ver pues realmente qué es la inteligencia artificial y si tiene sentido que se hable de que son capaces de hacer todas estas cosas que al parecer nos han dicho en las películas. Hace tiempo, en el segundo capítulo, si bien recuerdo, hablamos de una teoría de la conspiración conocida como la teoría de conspiración del Gran Reseteo. En esa teoría decíamos que se supone que el Foro Económico Mundial, junto con otros magnates y políticos importantes del mundo, están intentando propiciar que ninguna persona actualmente viva sea poseedora de cosas, sino que pues todo lo obtengan a partir de una especie de suscripción a servicios y que pues todos tengan acceso, digamos, a las mismas cosas y así. Básicamente una teoría de la conspiración que induce o que busca un cambio radical en el sistema económico político en el cual vivimos para que los mismos ricos de toda la vida sigan enriqueciéndose más, rentándonos ropa como si fuese un servicio de suscripción tipo Netflix, o también rentándonos autos, casas, educación y así sucesivamente. Hay quienes dicen
que esta teoría del gran reseteo está fuertemente impulsada a través de inteligencias artificiales, sobre todo aquellas inteligencias artificiales que rastrean tu comportamiento en línea, es decir, mientras tú estás en internet buscando X y Y cosa, estás en Amazon, en Mercado Libre, en Temu, en AliExpress, en donde sea. Tú estás allí buscando para comprar X o Y cosa, buscando entretenimiento, lo que sea. Tú estás allí, tú estás generando datos de comportamiento en línea. Es decir, todas esas cookies que aceptas, toda la información que se va a la memoria caché de tu computadora, todo eso está alimentando esta inteligencia artificial y está recopilando información acerca de lo que haces en línea. Es por esa razón, de hecho, por la cual luego a veces se nos ofrecen artículos de forma muy conveniente. Resulta que tú has estado buscando información como de, no sé, cómo reparar tu celular y de repente, ¡pum!, te encuentras una oferta súper oportuna de un celular a buen precio en Amazon. Pues es por toda esa información que pues se toma, ¿no? Lamentablemente mucha de esa información sí se toma con tu consentimiento porque siempre le damos aceptar a la recopilación de cookies y todas esas cosas, y pues sí, lo están haciendo de forma pues legal porque te preguntaron y tú dijiste que sí sin leer. Y pues a través de esa inteligencia artificial se está propiciando que a ti se te ofrezcan artículos pues de forma conveniente. Así que en esta teoría de la conspiración se sugiere que la inteligencia artificial ha sido y está siendo desarrollada para hacer que los seres humanos sean sumamente dependientes comercialmente y económicamente en las actividades económicas de la inteligencia artificial, haciendo que solamente unos cuantos, aquellos que son dueños de estos softwares, aquellos que tienen el dinero para comprarlos, aquellos que tienen el dinero para financiar su desarrollo, sean los que principalmente se benefician. Porque pues si bien al parecer Amazon te está vendiendo un celular a buen precio a través de la contratación de estos servicios de inteligencia artificial, pues realmente quien gana principalmente allí no sería Jeff Bezos a través de Amazon, sino que es el dueño de la inteligencia artificial de la cual Jeff Bezos está sirviendo. Esa es la primera teoría de la conspiración en torno a esto, que la inteligencia artificial sirve pues para manipular la economía y pues trazar el rumbo que ésta llevará a lo largo de los siguientes años, y pues para hacer que las mismas personas de siempre se sigan enriqueciendo. Eso es lo que algunas personas afirman. Por otro lado, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado estas afirmaciones de que la inteligencia artificial está pues desplazando a los trabajadores, ¿no? Existen afirmaciones del estilo. Incluso pues también están estas afirmaciones de que los inmigrantes, los trabajadores inmigrantes en algún país están desplazando a los trabajadores inmigrantes están desplazando a los trabajadores originarios de ese país. Es algo similar. Hay quienes dicen que con la creación de la inteligencia artificial pues muchas personas van a perder su empleo. No sé qué tan conspiranoico sea esto, porque pues creo que es algo que de verdad está pasando. Sí es real, sí está pasando, creo yo. Pero pues al parecer hay quienes afirman que pues esto se está llevando de forma un poquito más radical y extensiva, ¿no? Es decir, que de verdad hay cientos de miles de personas que activamente, de forma diaria, constante, están perdiendo sus trabajos. Todo porque ahora hay un software que lo hace más rápido y mejor que tú, y pues lo que es mucho más conveniente para todos, sobre todo para tu empleador o empleadora, y es que pues lo hace gratis, ¿no? Compras el software solamente en una ocasión y un software te hace en una fracción de segundos lo que tu empleado tarda en hacer horas, y de forma mucho más precisa y adecuada y eficiente. Así que pues a esto yo no le diría teoría de la conspiración, esto yo diría que es un hecho, esto es algo que sí está pasando. Y pues hay personas por allí que creen que todo este asunto de la creación de inteligencias artificiales es financiado por los ultramillonarios, estos magnates, que pues están buscando que se creen, que se desarrollen formas de tener mano de obra barata, y pues en este caso mano de obra no humana, sumamente barata, porque la compras al inicio y te dura muchos años y ya no tienes que pagarle, no le das prestaciones,
no tiene contratos, no tiene derechos laborales, no nada, ¿sí? Y pues nada más estás tú enriqueciéndote, venga toda la bolsa y ya, ¿no? Pues esa es otra teoría de la conspiración en torno a las inteligencias artificiales. Después tenemos como que el tipo de teoría de la conspiración como más predominante en todo este asunto. Todos nosotros, como ya les dije en un principio, hemos visto o hemos escuchado de estos escenarios apocalípticos, desastrosos, que involucran inteligencia artificial y pues básicamente la extinción de la humanidad. Hay por allí quienes creen que la inteligencia artificial, la creación y el desarrollo de inteligencia artificial está siendo, pues digamos, impulsada por un grupo selecto de personas, de nuevo ultramillonarios, que están buscando una especie de, pues, reducción de la población. Están buscando reducir la cantidad de personas que están habitando el planeta. ¿Cómo? Pues a través del desarrollo de la inteligencia artificial. Básicamente dicen que pues una inteligencia artificial, al ser sumamente racional, va a llegar a la conclusión de que la raíz de todos los males en este mundo es pues el ser humano, y que por lo tanto va a tomar la decisión pues de exterminarnos. Esta es una de las teorías de conspiración más típicas en todo este merequetengue de la inteligencia artificial, y pues al parecer es incluso la idea que ha propiciado el desarrollo de un montón de obras de ficción, muy buenas algunas de ellas, ¿no? Y pues es como también por otro lado la principal preocupación de muchas personas en torno a todo esto. Esta teoría de la conspiración, digamos que tiene dos vertientes, ¿no? Está por allí la vertiente que dice que hay un grupo selecto de personas que busca erradicar a buena parte de la población a través de la inteligencia artificial. Y está por otro lado la otra teoría de la conspiración de este mismo tipo, que dice que no se trata de un grupo selecto de personas, sino que pues los computólogos, los científicos de la computación, todas estas personas desarrollaron una inteligencia artificial, y que la inteligencia artificial solita, ella sola a través de su desarrollo, va a llegar a la conclusión de que los seres humanos somos el problema y que pues va a tomar esa decisión, eso sin que ningún ser humano intervenga. Así que están como estas dos vertientes. No sé, ¿ustedes cuál creen que pueda ser la correcta? Y hay seres humanos intentando deshacerse de los demás a través del desarrollo de inteligencias artificiales, o pues nada más se trata de inteligencia artificial llegando a la conclusión de que somos indeseables y nada más. Es una cuestión pues difícil de resolver, ¿no? Y pues bueno, como les dije hace un momento, estas teorías de la conspiración sobre el exterminio de la humanidad y la inteligencia artificial son muy populares, tanto así que pues han sido motivo de discusión pues a lo largo de mucho tiempo, y pues incluso se han creado muchas películas en las que suceden estas cosas. Entonces, cabe preguntarnos de forma pues seria, ¿de verdad es posible que eso pase? O sea, ¿de verdad una inteligencia artificial nos puede exterminar? ¿De verdad va a pasar eso? Pues es sumamente cuestionable. Sobre todo, pues yo no concibo de qué forma, así como directa, inmediata, mi computadora que está enfrente de mí en este momento me va a poder asesinar. Es difícil. De entrada no tiene brazos, no se mueve, así que pues no creo que vaya a serle sencillo. Pero pues hay por allí formas que se han pues discutido de cómo podría llegar a pasar esto, ¿no? Hay quienes dicen que pues si bien no tienen brazos como para apuñalarte, si las inteligencias artificiales tienen acceso, por ejemplo, a bases de datos muy grandes, por ejemplo, que tienen un montón de información bancaria, y pueden propiciar un colapso en la bolsa de valores de un país, y pues que, bueno, no de un país, o sea, en la bolsa de valores en general de un mercado, y que pues todo se venga abajo, ¿no? Y que las personas padezcan debido a pues una depresión económica, y que pues por lo tanto no tengan que comer y pues vayan perdiendo la vida.
Pero pues aún así esta es una teoría de la conspiración un poquito pues difícil, ¿no? O sea, insisto, ¿cómo es que eso va a pasar realmente? No se me ocurre como que una forma creíble. Por ahí si alguno de ustedes pues conoce una teoría de la conspiración que diga cómo es que las máquinas nos van a exterminar, pues adelante, o sea, háganoslo saber y pues, lo podemos discutir. Entonces, realmente la cuestión está aquí. Creo que cualquiera de estas teorías de la conspiración puede ser más o menos plausible, creíble, realista en función de pues qué tanto puede hacer la inteligencia artificial y qué tanto puede no hacer. Y pues justamente de eso vamos a hablar en este momento. Así que pues tenemos que preguntarnos, ¿qué es una inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hace que un artefacto no biológico, específicamente al parecer un software, un programa de computadora, sea inteligente? Y pues todo esto parte de una serie de supuestos. Primero, pues del supuesto de que los seres humanos somos inteligentes, ¿no? Y que pues esta inteligencia radica en una cosa en particular, en la forma en la que funciona nuestro cerebro. Esta postura se le ha llamado a lo largo de pues, una tradición de pensamiento cognitivismo. El cognitivismo básicamente es la idea de que el cerebro funciona como una computadora. Es decir, que el cerebro es una especie de máquina que a través de pues, sus redes neuronales, todas las sinapsis y las neuronas en general que tiene nuestro cerebro, realiza una serie de procesos, una serie pues, de algoritmos, una serie de pasos estructurados para llevar a cabo una tarea y pues los insumos, la información con la que nuestro cerebro hace todo ese procesamiento de información son los datos que llegan por los sentidos. Entonces, por ejemplo, a mí me llega la imagen visual de un perro a través de los ojos, mi cerebro hace una serie de procesos cognitivos, algorítmicos, computacionales entre comillas, porque no es computacional por estar siendo hecho por una máquina, sino que es computacional en el sentido de que es una serie de pasos ordenados, seguidos unos de los otros de forma lógica, como pues, sí, un algoritmo. Y una vez que mi cerebro hace todo eso, pues pum, de inmediato arroja algo, como por ejemplo una sonrisa, puesto que me gustan los perros, ¿no? Veo un perro, entra la información por los ojos, lo procesa mi cabeza y genera una salida, que es la sonrisa. Y pues básicamente eso hacen las computadoras, ¿no? Por ejemplo, tú le puedes teclear a la letra H una y otra vez ahí en el Word y está entrando un input a la computadora, información de entrada, que es el tecleo, la H en el teclado, Eso se procesa y te lo arroja en la pantalla pues con la letra H allí en el documento de Word. ¿Sí? Todo este asunto es básicamente una de las principales suposiciones que se han hecho respecto pues a qué es la inteligencia, ¿no? de los seres humanos. Así que se supone que pues lo que está ahí de por medio es que los seres humanos somos inteligentes gracias a cómo es que funciona nuestro cerebro y pues funciona de manera computacional, algorítmica y pues ¡pum! Resulta que las computadoras también funcionan de manera algorítmica, es decir, realizando pasos. Y los softwares, los programas también son cosas que una computadora puede ejecutar porque son algoritmos, generan un paso tras otro, ¿no? Y pues llegan a la conclusión de que pues si en primer lugar en su naturaleza misma el cerebro y una computadora funcionan de la misma forma, entonces lo que haga la computadora lo puede hacer el cerebro y lo que haga el cerebro lo puede hacer la computadora. Dice Vadillo, ¿qué es el Internet muerto? Sí, buena pregunta. Esa es también una teoría de la conspiración que involucra este asunto de las inteligencias artificiales. Hay por allí personas que creen que pues realmente cuando nosotros accedemos a Internet, por ejemplo a tus redes sociales, todas las personas que están allí con las que tú estás conviviendo, como por ejemplo en este momento, ustedes me están viendo a través de un live de Instagram, ¿no?
La teoría del Internet muerto diría que esto que tú estás viendo, ese video de yo transmitiendo esto, no está siendo generado por una persona real, no está siendo generado, producido, no está siendo subido a la red por otra persona igual que tú, sino que es una inteligencia artificial general o varias inteligencias artificiales en Internet que están generando estas interacciones, están generando pues que haya aparentes usuarios en Facebook, que haya supuestamente personas en TikTok haciendo lives, en Instagram, subiendo cosas a sus perfiles, y pues resulta que realmente pues no hay ningún otro ser humano real con el cual estés interactuando en Internet. Por eso es el Internet muerto, porque no hay personas. Tú eres la única persona allí. Y pues realmente cada vez que cualquier otra persona que tú ves a tu alrededor entrara a Internet, pues le pasa lo mismo. O sea, está esa persona sola. Y pues también eso es curioso, ¿no? O sea, yo me pregunto allí cómo es entonces que se explica en el hecho de que, por ejemplo, yo puedo entrar a mi perfil de Instagram en este momento y estar con un amigo y él también entrar a su perfil de Instagram y mandarnos mensajes y ver que uno le llega al otro, pues diríamos, sí, pues es que eres tú que está en Internet en este mismo momento, igual que yo en la misma plataforma y estamos interactuando. Sin embargo, pues las personas que defienden esta postura dirían que no es así, porque entonces la inteligencia artificial ha recopilado suficiente información de los dos que cuando te conectas también genera ese usuario artificial, ese usuario inexistente en las redes de ambos, y pues según lo que tú hagas se lo envía a esa persona. Y no, o sea, realmente el mensaje que tú mandas nunca le llegó a nadie y la inteligencia artificial lo replica y se lo hace llegar a tu amigo. Por eso es el internet muerto, ¿no? Porque realmente no hay seres humanos reales activos en él. Esa es la teoría del Internet muerto, y también es una de las teorías que han estado asociadas con este asunto de la inteligencia artificial. Y pues sí, o sea, básicamente eso daría cuenta de que cuando entras a Internet no hay ningún otro ser humano real conviviendo allí contigo. Todo está siendo generado por una computadora, por un software. Y pues bueno, como les estaba diciendo, este asunto de la inteligencia artificial tiene sus orígenes en esa suposición de que los cerebros funcionan de manera algorítmica y que las computadoras también funcionan de manera algorítmica y que por lo tanto pueden hacer las mismas cosas. Repito, un algoritmo es solamente un proceso, una tarea que se puede hacer en una serie de pasos definidos, concretos y lógicos que se siguen uno luego del otro. Un ejemplo muy claro de esto son las recetas de cocina. Si tú haces bien el paso 1, eso te lleva de inmediato al paso 2, el paso 2 al paso 3, el paso 3 al paso 4 y así sucesivamente hasta que tienes el platillo que deseas preparar. Obviamente en lenguaje de programación eso se codifica de una manera particular y es un poquito más complejo que solamente eso, pero pues eso es básicamente el principio de fondo. Ahora, a esto les decía que se llama cognitivismo. Es la postura de que el cerebro funciona como una computadora. Seguramente también han escuchado un montón de ocasiones ese tipo de cosas, ¿no? Incluso en la convivencia cotidiana se dicen cosas que hacen parecer que creemos o que nosotros comparamos nuestro cerebro con las computadoras. Es básicamente resultado de esa tradición y de esas creencias. Está el asunto de la inteligencia, ¿no? Pues definir qué es la inteligencia ha sido pues un debate muy, muy intenso y difícil entre filósofos y psicólogos a lo largo de la historia. No es muy, muy sencillo determinar qué es eso, pero pues ha habido a lo largo de las décadas pues una tendencia en particular, ¿no? Muchas personas han defendido que ser inteligente significa simple y sencillamente ser capaz de resolver problemas, del tipo que sean, no problemas matemáticos, sino por ejemplo incluso el problema de que vas caminando en línea recta, que hay un obstáculo enfrente de ti y pues poder sortearlo, ya resolviste un problema. Eso es lo que dicen significa ser inteligente. También por otro lado hay quienes han dicho que ser inteligente pues es como se dice, la facultad de ser capaz de realizar tareas
pues ahora sí, algorítmicas, lógicas, matemáticas. Existe la creencia, pues hasta cierto punto infundamentada, de que las personas inteligentes son buenas en el ajedrez, precisamente porque el ajedrez es un juego, deporte, que implica digamos, la planificación a largo plazo, bueno, a mediano plazo en el juego, y que pues también implica el conocer ciertas reglas, que son pues esta serie de pasos que podemos hacer de forma estructurada y pues planificar en función de eso, ¿no? Que es básicamente también muy similar a lo que pues hacemos con las matemáticas. Y pues así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que se ha creído que es la inteligencia. Es un debate muy, muy, muy intenso y complejo. Ay, ¿qué pasó? ¡Qué miedo! Esperen, quiten eso. Ah, ya, estuvo raro. Por cierto, este es Alejandro. Hola, Alejandro. Y pues bueno, eso es lo que se ha hecho sobre esas cosas. Ahora bien, se cree entonces que puesto que los cerebros humanos son capaces de hacer estas cosas, matemáticas, jugar ajedrez, sortear obstáculos, crear música, crear obras de arte en general, no solamente música, pintura, escultura, crear una novela, hacer ciencia, puesto que es evidente que los seres humanos hacemos estas cosas, y si los cerebros funcionan como las computadoras, entonces se supone que las computadoras, si les ponemos el programa adecuado, deberían ser capaces de hacer lo mismo. Así que pues básicamente esa es la postura que está detrás de todo este asunto de la creación de inteligencia artificial. Por otro lado, seguramente han llegado a escuchar de este científico, lógico, matemático, filósofo inglés muy popular e importante del siglo pasado llamado Alan Turing. Si no han escuchado de él, incluso pues estaría chido que le den una buscada. Es el científico, lógico, matemático, filósofo que ayudó durante la Segunda Guerra Mundial a decodificar los mensajes encriptados de los alemanes. Y pues básicamente tuvo que crear una computadora que hiciera eso en ese entonces, cuando las computadoras eran del tamaño de un edificio completo, ¿no? De una habitación, así enormes. Entonces Turing escribió por allí un artículo, un ensayo que se llama Maquinaria Computacional e Inteligente, en 1950, si no me equivoco. Escribió ese artículo, ese ensayo, y en ese ensayo él propone una cosa que se llama el test de Turing. Ese test de Turing es, más bien, posteriormente le llamamos el test de Turing. Allí propone una prueba, un test. Este test de Turing se ha vuelto a lo largo de las décadas pues muy popular, puesto que propone una manera de comprobar a partir de la experiencia si una máquina es inteligente o no, ¿ok? Antes de esto, Turing también había propuesto una máquina pues virtual. No virtual porque hubiese realidad virtual en ese entonces, sino que virtual porque digamos que era una máquina imaginaria que de hecho sí funcionaba gracias pues a una serie de reglas y de propiedades matemáticas, algoritmos y ecuaciones y todo eso. A esas máquinas se les llamaron máquinas universales de Turing. Una máquina universal de Turing es básicamente un celular, por ejemplo. Un celular es una máquina universal de Turing porque un celular puede correr prácticamente cualquier software. Las computadoras actuales también son máquinas universales de Turing porque son capaces de ejecutar cualquier software, cualquier programa, siempre y cuando obviamente ese programa esté adecuadamente codificado y con el lenguaje de programación apropiado y así. Pero esas son básicamente las máquinas universales de Turing. Entonces, tenemos allí a Alan Turing diciendo que pues una máquina puede ejecutar cualquier programa siempre y cuando esté bien hecho. Y después hubo otro matemático, científico, filósofo llamado Alonzo Church. Alonzo Church sugirió, defendió
que pues básicamente todos los fenómenos naturales son fenómenos causales, es decir, tienen una serie de pues causas y efectos por los cuales se producen. Por ejemplo, las tormentas se producen por una serie de causas y efectos, y que pues todos estos causas y efectos se pueden estudiar de forma matemática, y que si se pueden estudiar de forma matemática, entonces se pueden elaborar, estructurar una serie de pasos específicos para explicar y dar lugar a ese fenómeno que está sucediendo. Entonces, si se fijan, de nuevo, eso es un algoritmo, una serie de pasos específicos que llevan a un resultado. Así que si tenemos las máquinas de Turing que son capaces de correr cualquier algoritmo y resulta que los fenómenos naturales se pueden expresar algorítmicamente siempre y cuando los conozcamos de forma apropiada, entonces eso quiere decir que una máquina universal de Turing sería capaz de ejecutar cualquier programa de computadora, cualquier algoritmo que ejecute o que dé cuenta de cualquier fenómeno natural. Y si la inteligencia humana es un fenómeno natural, por lo tanto, una máquina universal de Turing puede ejecutar un algoritmo de la inteligencia humana. Entonces, como consecuencia, tenemos allí pues las máquinas inteligentes de las que tanto se habla, ¿no? Actualmente. Está bastante intenso, ¿no? O sea, todo como por dos señores, uno interesado en los dos interesados en las matemáticas, uno en las computadoras y otro en que todos los fenómenos naturales suceden por causas y efectos y se pueden estudiar matemáticamente y dar como resultado que las máquinas pueden ser inteligentes. Está bien locochón. Entonces, esta onda de la tesis Alonso-Church, como les digo, lleva a la consecuencia de que pues se crea que puesto que la inteligencia es un fenómeno natural, entonces las máquinas también puedan replicar la inteligencia. Y también, como ya les había dicho, puesto que se cree que los cerebros funcionan como computadoras por toda esta perspectiva cognitivista, entonces con mayor razón, ¿no? O sea, si la inteligencia es solamente una especie de programa que está aquí en nuestra cabeza, entonces, por lo tanto, la computadora que tengo aquí a la mano debería ser capaz de correr el algoritmo que está corriendo mi cerebro en este momento. Así que, pues, por lo tanto, la inteligencia artificial debería ser posible. Y pues bueno, hace 74 años a Alan Turing pues se le cruzó por la cabeza una idea muy similar y él se preguntó, híjole, pues a ver, cuando yo veo a una persona, cuando estoy observando a alguien hacer su vida, yo no entiendo muy bien si es inteligente o no, no sé. ¿Por qué no sé? Porque pues yo solamente tengo acceso a lo que está en mi cabeza, o sea, yo digo que yo soy inteligente porque sé que estoy pensando y resolviendo problemas, pero yo no sé si los demás realmente lo son. Y sobre todo, como ya les dije hace un momento, tampoco sé muy bien qué es la inteligencia. Así que Alan Turing pensó en una prueba para poder determinar si las máquinas son inteligentes, al menos pues hasta cierto punto, ¿no? En función de los recursos de la época y a lo que él tenía acceso. Y su prueba es una, como les dije hace un momento, muy popular, incluso hay películas que se fundamentan en esta propuesta, que intentan desarrollar su trama alrededor de esto. Y es lo siguiente, o sea, Turing dijo que una máquina es inteligente sí, solo sí, únicamente, o que una máquina es inteligente únicamente cuando logra imitar a la perfección, o de forma indistinguible más bien, el comportamiento lingüístico de un hablante, y propone algo que se llama el juego de la imitación. Él dice lo siguiente, ok, vamos a imaginar que nos estamos comunicando a través de hojas en máquina de escribir, en máquina de escribir, con dos cosas, ¿no? Están enfrente de mí dos habitaciones y por abajo de la puerta de las habitaciones me pasan las hojas y yo les regreso las hojas por abajo de esas puertas de las habitaciones. En ambas hojas yo estoy llevando una conversación. Tengo por un lado la puerta de la izquierda y por el otro lado la puerta de la derecha. Y yo les pregunto a ambas, ¿cómo estás? Y así que tengo dos hojas. En las dos hojas dice ¿cómo estás? Una la paso por la puerta de la izquierda y otra por la puerta de la derecha. Pasan unos segundos
Y de repente pues me regresan las hojas y dicen, muy bien, ¿y tú? En una, y en la otra me dice, pues no muy bien, fíjate que perdí el empleo y cosas así. Y pues yo continúo y les respondo, ¿no? Y les regreso las hojas. Pero el asunto es que en una de esas habitaciones hay un ser humano y en la otra hay una máquina, una computadora, produciendo estas hojas, y esa computadora lo que me las arroja, ¿no? Para no imaginar que es algo así como un robot, un androide, vamos a pensar que hay por allí una persona, de hecho, pues imprimiendo la hoja y pasándola por abajo de la puerta. El punto, diría Turing, es que la máquina es inteligente únicamente si es capaz de pasar inadvertida. Es decir, si yo no soy capaz de darme cuenta de que estoy realmente hablando con una computadora. Así que, según este criterio, una computadora sería inteligente únicamente en ese caso, si es capaz de imitar la conducta lingüística de un hablante nativo de un idioma. Y mucho cuidado allí, porque todos sabemos que los hablantes nativos de los idiomas cometemos un montón de faltas de ortografía, no lo usamos adecuadamente, así que pues también una máquina que usa el lenguaje a la perfección, creo que pues en algunos casos no pasaría inadvertida, ¿no? Porque nos daríamos cuenta de que, híjole, pues realmente una persona no habla de esa forma, se escucha muy pues cuadrada, ¿no? No tiene como esos errores y pues, ¿cómo se dice? Toda esa como diversidad que encontramos luego en el lenguaje, ¿no? Todas esas formas muy coloridas a veces de hablar. Y pues básicamente esa es la postura, ¿no? Y pues ese test, esa prueba se popularizó, se hizo muy, muy popular, pues al grado que, como les digo, se ha pues incluso hecho películas en torno a eso. Sin embargo, pues la inteligencia artificial, de la cual pues todas estas teorías de la conspiración nos dice que nos cuidemos, no le importa generar conducta lingüística, ¿no? O sea, no le interesa generar pues un texto que sea indistinguible de entre un ser humano o no. Y pues me pregunto si realmente nos deberíamos estar cuidando de eso. Me pregunto si ChatGPT será capaz de propiciar la extinción de la humanidad solo porque es capaz de imitar la conducta lingüística de los hablantes del inglés y el español. ¿Quién sabe? Yo lo dudo mucho. Entonces, tenemos ese problema. Y por otro lado, cuando digamos el test de Turing pues ganó popularidad, comenzó a haber pues reacciones en contra, y hay quienes creen que el test de Turing pues no es razón suficiente para determinar si una computadora es inteligente o no, y creo que hay un muy muy buen argumento, un argumento de peso para considerarlo. O sea, creo que pues sí es difícil que solamente por imitar la conducta lingüística de los hablantes nativos de un idioma sea razón suficiente para decir que algo es inteligente. Les voy a preguntar lo siguiente, ¿ustedes creen que un perico, únicamente por repetir palabras o oraciones, por muy cortas o extensas que sean las oraciones, es inteligente? Híjole, es dudoso, ¿no? Que el perico pueda hacerlo da cuenta de que tiene la capacidad de imitar sonidos, y que puede imitar sonidos de forma quizá muy precisa o muy poco precisa. Pero inteligente, híjole, no lo sé. Y también el hecho de que una computadora sea capaz de imitar la conducta lingüística de un hablante, bueno, incluso decir imitar es raro, ¿no? Porque pues, que algo esté imitando otra cosa implica, pues creo yo, cierta intención de imitación, y pues también es extraño decir que una computadora tiene la intención de imitar algo, porque pues sería como suponer que tiene, pues ahora sí, como vida mental con la cual intenta cosas o tiene intenciones. Pero bueno, a lo que me refiero es que decir que una computadora puede pues generar conducta lingüística indistinguible a la de un hablante nativo de una lengua, pues creo que más bien da cuenta de que pues los softwares usados para computadoras, los lenguajes de programación usados para eso, pues
son bastante pues poderosos, ¿no? Que pueden hacer muchas cosas y que tienen capacidades pues a veces muy interesantes, pero inteligentes, híjole, es complicado. Un argumento muy bueno como para esto, en contra de esto, es lo que les estaba diciendo, es el famoso argumento de la habitación china. El argumento de la habitación china consiste en lo siguiente. Imagínense que están dentro de una habitación. En esa habitación, en una de las paredes, hay dos ranuras. En una ranura dice datos de entrada y en otra ranura dice datos de salida. Y además en esa habitación junto con ustedes hay un libro súper extenso de miles de páginas en donde están todas las reglas gramaticales y sintácticas del idioma chino, ¿sí? Están allí. Todas esas reglas dicen cosas como si encuentras tal simbolito más tal simbolito y más tal simbolito, entonces tienes que unir tal símbolo con tal símbolo con tal símbolo. Y así, ¿sí? Tenemos un montón de reglas para eso. Y además tienes por allí también un catálogo con todos los símbolos del chino. Y pues de repente, mientras tú estás allí perdiendo el tiempo, hojeando el manual, por la ranura que dice datos de entrada, llega una hoja que tiene un montón de símbolos del chino. Y pues changos, tú pues te comienzas a preguntar qué dice allí, pues no sabes chino. Y recuerdas que tienes tu manual, vas y checas el manual y dices, sí, cuando tengo este símbolo más este símbolo más este símbolo, entonces pongo este símbolo junto con este. Y así te la llevas, ¿no? Y pues te das cuenta de que en la hoja que te llegó a la habitación, pues hay una serie de símbolos juntos y tú actúas en consecuencia según lo que indica el manual. Tal y tal símbolo está junto, pones tal y tal otro símbolo está junto, pones tal, y así sucesivamente. Entonces, cuando tú ya lograste pues terminar de ver cómo reaccionar a todos estos símbolos en la hoja que te entró a la habitación, pues tú la arrojas por la hoja de salida, ¿no? Ya con todos los simbolitos que pusiste. Una vez que terminas eso, de nuevo te vuelve a llegar la hoja por los datos de entrada con una nueva cadena de símbolos del chino y vuelves a hacer exactamente lo mismo y así te la llevas un rato. Lo que tú no sabes es que pues realmente tú estás dentro de una computadora y afuera hay un montón de científicos chinos súper asombrados porque están manteniendo una conversación con una computadora en chino. Pero la pregunta aquí es la siguiente. ¿Tú entiendes, comprendes, conoces el significado de alguna de esas oraciones en chino que formulaste? ¿Tú solamente manipulaste reglas sintácticas de pon tal símbolo si tal y tal están juntos? Pon tal símbolo a la izquierda o a la derecha si tal símbolo aparece en tal posición. Y ya. Pero de nuevo, repito, ¿sabes chino solamente por eso? Pues no, y es como lo que les decía de los pericos. O sea, los pericos aprenden o son capaces de imitar sonidos, pero eso no quiere decir que sepan lo que los sonidos significan. Y tú aprendiste allí adentro de esa habitación a manipular caracteres, simbolitos del chino, pero eso no quiere decir que sepas lo que significan. Por lo tanto, pues la computadora no es inteligente, porque ser inteligente implica necesariamente pues que haya cosas sucediendo en tu cabeza, ¿no? Conocer, entender significados. Y al parecer, una computadora que funciona únicamente a través de la manipulación de unos y ceros a partir de las reglas de un lenguaje de programación, pues no está haciendo otra cosa más que lo mismo que tú estás haciendo con el chino y el manual adentro de la computadora, adentro de la habitación. Y por lo tanto una computadora no puede ser inteligente, porque pues para la inteligencia se ocupa mucho más que eso. Así que pues por lo tanto Turing estaba equivocado.
ser capaz de producir conducta lingüística indistinguible de la conducta lingüística de un hablante nativo de un idioma, no quiere decir que seas inteligente, solamente quiere decir que tienes una computadora pues bastante buena produciendo oraciones, pero eso no quiere decir que las entienda. Y ya, y nada más. Y pues de nuevo me pregunto, ¿realmente debemos preocuparnos de que esa inteligencia artificial nos quite los trabajos, manipule la economía, esté generando pues un montón de perfiles falsos en internet, o que nos vaya a exterminar a todos los humanos y nos vayan a usar de baterías, o vaya a llegar a la conclusión de que los seres humanos somos pues las peores cosas que han habitado en este planeta? Híjole, la última puede llegar a esa conclusión quizá, pero hacer algo al respecto, híjole, es muy dudoso, ¿no? Y pues realmente todo este problema de la inteligencia artificial se origina en un asunto, o sea, el hecho de que las computadoras pues sean cosas de las cuales no deberíamos preocuparnos, viene, bueno, al menos preocuparnos en este sentido, porque sí son preocupantes a veces, viene de que pues la inteligencia artificial que se ha desarrollado, al menos la popular, pues es la inteligencia artificial que puede jugar ajedrez y hacer matemáticas. Pero pues ya lo decíamos desde un principio, ¿no? Los seres humanos somos inteligentes también cuando resolvemos problemas, como por ejemplo problemas que tienen que ver con nuestro trayecto al momento de caminar. Es al parecer actualmente mucho más fácil programar una computadora para que juegue ajedrez y sume números que hacer que un robot con inteligencia artificial sea capaz de pasar a través de una puerta sin chocar. Eso es mucho más difícil al parecer. Así que, pues, yo más bien me preocuparía de la inteligencia artificial que tiene cuerpo, es decir, de la inteligencia artificial en robots y que es capaz de actuar en el mundo, ¿no? Porque creo que difícilmente la computadora me va a hacer algo. Por otro lado, puede que la inteligencia artificial de la computadora sí llegue a la conclusión de que los seres humanos somos peligrosos y así sucesivamente, ¿no? Y que considere que, pues, a lo mejor el mundo sería mejor si nosotros no existiéramos y cosas así. Pero pues de nuevo es dudoso que pueda hacer algo al respecto. Ahora, les voy a compartir un poco de, pues, una perspectiva un poquito más, llevada a lo social y lo psicológico de todo esto. Una característica de la especie humana es el constante cambio que se vive al pasar de los años, ya lo decíamos al inicio. De ser grupos de nómadas pasamos a ser grupos colectivos que se asentaron en zonas geográficas concretas. Como especie hemos transitado de la caza a la agricultura. Cada invención ha tenido un impacto significativo en la cognición, generando nuevos conocimientos. De acuerdo con Yuval Noah, una de las más grandes cualidades que tenemos es la acumulación de conocimientos. Si nos dirigimos a la definición de cultura, podemos encontrar definiciones tan sencillas como que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social, que tiene como el eje el compartirse de esa generación de conocimientos. Esto último es realmente importante, ya que acumular conocimiento que les servirá a las personas en el futuro y que éstas a su vez pueden modificarla o agregar elementos es lo que ha permitido gran parte de los avances sociales, tecnológicos y científicos que hemos experimentado. Y aquí hay un punto todavía más relevante, que la acumulación de conocimientos y la transmisión de ellos trae consigo una modificación en el entorno social de los humanos. El cambio, un fenómeno que resulta espeluznante para la mayoría de nosotros, ¿okay? Es lo que propicia que haya este cambio. Cada cambio trae consigo una interpretación del futuro, algo bueno o algo malo. Vamos a detenernos un poco en un ejemplo rápido. La Tierra no es el centro del universo. Recordemos que en aquel tiempo la vida pública era dirigida en su totalidad por un pensamiento eclesiástico. Me refiero pues a la Edad Media, ¿no? Cuando se creía que la Tierra pues era el centro del universo y que pues quien tenía el conocimiento, la autoridad intelectual era pues los miembros de la Iglesia en la Edad Media y pues posteriormente y antes también.
Cambiar el puesto del hombre y quitarlo en el centro del universo para poner la órbita alrededor del Sol, viajando por el espacio, cambió por completo la percepción del ser humano en la Tierra. En este sentido, los cambios sociales son totalmente inevitables si queremos avanzar como especie. Sin embargo, no siempre nos sentimos cómodos con ellos, ya que alteran la realidad en la que nos encontramos, dejándonos una gran incertidumbre sobre lo que nos deparará el futuro. En psicología hay un fenómeno que puede describirse de la siguiente forma, que es la zona de confort, y se refiere a un estado mental y de comportamiento en el que una persona o personas se sienten seguras, cómodas, porque se conocen y controlan lo que haya en su entorno. Ahora bien, esto no necesariamente es malo, ya que son situaciones o etapas que nos ponen en una circunstancia que nos facilita nuestro día a día. Un cambio abrupto puede provocar miedo o ansiedad, por lo que se recomienda ir preparando a la persona con cambios lentos y graduales que lo guíen a un objetivo. Ahora pensemos en un evento que involucre nuestras vidas en tanto sociedad como podría ser la inserción de la inteligencia artificial. Tecnología que de alguna u otra forma ha estado ocupando un espacio en nuestra actualidad. Como ya lo dijimos, la tecnología es un pilar importante del desarrollo social, pero no todos queremos aceptar el hecho de nuevas formas de interactuar con los objetos, no por capricho, sino porque suele con seguridad traer algunos aspectos negativos. Pongamos otro ejemplo, la revolución industrial. Sí, cuando empezó la revolución industrial también hubo un montón de cambios, ¿no? Para empezar, tanta contaminación. Esto trajo consigo consecuencias sociales muy importantes, y esto es de la segunda mitad del siglo XVIII. Primero, la urbanización, la migración del campo a la ciudad en busca de trabajo en las fábricas llevó a un crecimiento explosivo de las ciudades, lo que generó problemas de hacinamiento, pobreza y falta de servicios básicos, un montón de personas viviendo todas en el mismo lugar. Nuevas clases sociales. La revolución industrial creó una nueva clase media de industriales y comerciantes, mientras que los trabajadores industriales se convirtieron en una clase baja explotada. La explotación laboral. Las largas jornadas de trabajo, los bajos salarios y las malas condiciones laborales llevaron a un deterioro en la calidad de vida de los trabajadores. La desigualdad económica, por otro lado, trajo consigo la concentración de la riqueza en manos de unos pocos industriales, y la pobreza de los trabajadores llevaron a una gran desigualdad económica. Al final de cuentas, quienes se enriquecían de eso, quienes salían con ventaja, eran los dueños de todas las fábricas, la maquinaria con la cual las personas trabajaban. Los obreros no, que era el proletariado, ¿no? Los cambios en la familia y la comunidad. La industrialización llevó a un debilitamiento de los lazos familiares y comunitarios tradicionales, ya que los trabajadores se mudaban a las ciudades y se integraban en un nuevo sistema social. Ahora eso súmale que había ciertos horarios con los cuales cumplir, y ya no podías convivir con tus vecinos, con los miembros de tu comunidad de la misma manera. Ahora tenía que ser todo dentro de los horarios de trabajo. Mejoras en la educación y la salud. Sin embargo, también hubo mejoras en la educación y la salud, ya que los gobiernos y las organizaciones beneficiaron a estos sectores, ¿no? Aunque no necesariamente. Luego también esto es bastante cuestionable. Luego los intereses económicos detrás del desarrollo industrial han traído consigo la tendencia a hacer que la educación sea cada vez menos crítica y así, ¿no? Para la generación de mano de obra barata y conveniente para los dueños de las fábricas y de las empresas y todo eso. ¿Y cómo se relaciona esto con la llegada de la inteligencia artificial? Se estarán preguntando. Que al igual que la revolución industrial, la tecnificación se unificó con la vida cotidiana hasta el punto de modificarla por completo. Esto permitió extender nuevas habilidades físicas mediante el uso de herramientas cada vez más elaboradas, lo que a su vez modificó nuestra forma de pensar para poder adaptarnos al nuevo entorno. Pero la inteligencia artificial tiene otra cualidad aún más compleja: modificar de forma quizá más directa nuestra forma de pensar e incluso ir más allá.
Prieto Villavicencio y otro señor, en un artículo publicado en el 2019 y que lleva por título Reflexiones sobre posibles conflictos entre la inteligencia artificial y el futuro de la sociedad, abordan algunas cuestiones sobre la inserción de la inteligencia artificial en nuestras vidas. De acuerdo con los autores, cuando se habla de inteligencia artificial, se hace alusión a un tipo particular de inteligencia tecnológica que, aunque tiene su punto de inicio en las personas, que son sus creadores, pueden funcionar con independencia y autonomía frente a la misma, llegando incluso a superar en muchos aspectos las capacidades mentales, cognitivas de la humanidad. Es lo que decíamos al principio. La inteligencia artificial pues es solamente una herramienta que pues si bien nosotros la creamos, pero resulta que tiene la capacidad de superar lo que podemos hacer. Y dice Castle, inicio del Antropoceno. Claro, el Antropoceno es precisamente este periodo en que los ecosistemas, el planeta en general, se ve altamente modificado por la actividad humana, ¿no? Así como la época cámbrica, precámbrica y todo eso, el Antropoceno es la época histórica en el desarrollo completo de la historia de la Tierra, no de la humanidad, sino de la Tierra en general, desde que la Tierra pues se formó, en donde pues hay una serie de características particulares, ¿no? Como por ejemplo que no había oxígeno, después la gran oxidación, que es cuando comenzaron a haber formas de organismos que produjeron oxígeno y ocasionaron que se oxidaran pues muchas cosas, y así sucesivamente. El Antropoceno es la época histórica en todo el desarrollo del planeta Tierra, en donde hay evidencia o rastro o cambios producidos por la actividad humana, como por ejemplo pues el calentamiento global acelerado por el cual estamos pasando actualmente, ¿no? El efecto invernadero. Actualmente el capitaloceno, ok, sí, también los sistemas de producción en un sistema capitalista, económico capitalista, pues también aceleran eso, ¿no? Y también eso trae consigo la consecuencia de que pues el planeta Tierra sufra cambios, ¿no? En función de ello. Y efectivamente, mano de obra barata sin educación de calidad. Sí, claro. Sí, Castle, es verdad todo eso. Por cierto, si escucharon el segundo capítulo, cuando hablamos de la teoría del gran reseteo, Castle es el invitado que estuvo en aquella ocasión aquí. Así que, ¿qué onda? Hola, gracias por andar acá. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Y pues el desarrollo tecnológico ha traído consigo todas esas cosas. Y pues resulta que la inteligencia artificial no se queda atrás, o sea, también ha traído un montón de cambios y por eso pues también el temor, ¿no? Que pueda surgir ante ella. Quizá el pensar que nos va a extinguir, nos va a exterminar es un poquito pues quizá fantasioso. Creo que sí deberíamos tomarnos más en serio pues todos esos cambios económicos, industriales, en el trabajo, en la cultura que puede traer consigo, como pues lo fue en aquel entonces la invención de la máquina de vapor y todas esas cosas. Por su parte, Salazar y Velastegui en el 2023, en otro artículo, nos hablan del impacto de la inteligencia artificial en la psicología humana y argumentan que en la actualidad se han encontrado aplicaciones prácticas que interactúan directamente con los seres humanos. Los asistentes virtuales como Siri y Alexa facilitan nuestras tareas diarias, mientras que los chatbots nos asisten en la atención al cliente. Los sistemas de recomendación omnipresentes en plataformas como Netflix, Amazon, personalizan nuestras experiencias en línea basándose en algoritmos de inteligencia artificial que analizan nuestros comportamientos y preferencias, exactamente como decíamos al principio. O sea, pues no solamente se vuelven herramientas de uso, sino que pues al parecer nos facilitan la vida e incluso ya no tenemos ni que preocuparnos por encontrar lo que estamos buscando en Amazon porque nos lo sugiere de inmediato. En este sentido, mencionan que a medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando, es esencial comprender su historia y trayectoria para anticipar y abordar los desafíos y oportunidades que presenta para la interacción humano-máquina. Para Piaget, la inteligencia biológica viene dada de la capacidad que nace de la complejidad neuronal. Dicha capacidad se observa cuando los sujetos logran adaptarse al medio,
En contraste, la inteligencia artificial es el producto generado por la complejidad del ingenio humano, que emerge de esa necesidad de superación diaria típica de los procesos evolutivos en los cuales se aspira a vivir mejor, nos dice Brito, Villavicencio y Sánchez. Pues sí, o sea, la inteligencia artificial no es el resultado, digamos, como de este historial de adaptación y de superación de obstáculos y de resolución de problemas como lo es la inteligencia humana, sino que pues nace de eso, ¿no? Ya con todas estas capacidades potenciadas. Por otro lado, la inteligencia artificial tiene el potencial de influir en la democracia y en la toma de decisiones políticas. Eso también está súper intenso. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser utilizados para manipular opiniones, difundir desinformación o influir en las elecciones, lo que plantea serias preocupaciones sobre la integridad democrática y la equidad en la sociedad, por lo que aceptar que una entidad de tal magnitud tome las riendas de nuestras vidas resulta hasta cierto punto aterrador. Se comienzan a trazar desafíos éticos y morales que requieren la combinación de diversos sectores de la comunidad académica. Pues de hecho, un ejemplo de esto fueron las anteriores elecciones de Estados Unidos en donde ganó Trump, ¿no? En donde fue el acusado de usar bots en redes sociales que lo estaban apoyando y pues eso ocasionó que los resultados de la campaña lo favorecieran, porque los usuarios en línea de las redes sociales veían que había un montón de personas apoyando a Trump y eso los convencía de que quizá era buena idea. Y pues eso eran pues bots creados por inteligencia artificial, se generaban todos estos comentarios, todos estos perfiles falsos y terminó pues ocasionando que las elecciones de un país tomaran tal o cual rumbo. No podemos asegurar que los altos mandos sociales tengan algún tipo de plan macabro que lleve a la dominación mundial y si la misma inteligencia artificial se saldrá de control en algún punto de su desarrollo. Sin embargo, para estos autores, a Villavicencio y Sánchez, se puede adelantar con algunas posibles ventajas, según ellos. La primera es que mejora en la eficiencia y la productividad. La inteligencia artificial podría automatizar tareas repetitivas y mejorar la precisión en industrias como la medicina, las finanzas y la manufactura. De hecho, por ahí estaba yo leyendo un artículo hace unas semanas en donde se decía que pues ahora pues las farmacéuticas en la investigación farmacológica se está optando más bien por la inteligencia artificial porque resulta que una inteligencia artificial puede hacer en un año el trabajo de un científico en 10. Así que pues es más rentable, ¿no? Porque ya decíamos al principio, porque no le tienes que estar pagando, es más eficiente, más rápido. Pero pues también resulta que tienen una capacidad pues de razonamiento entre comillas, de procesamiento de información mucho más fuerte que la de los seres humanos y por lo tanto hacen las cosas mejor. Así que pues farmacológicamente hablando eso conviene porque para empezar se van a producir medicamentos de forma más eficiente y rápida, con mayor precisión y pues aparentemente más barato, porque ahora ya no tienen que pagarle a un científico, pero pues ahí lo dudo, no sé si las farmacéuticas están dispuestas a vender más barato un medicamento. Creo que pues más bien hacen todo lo contrario, ¿no? Todo lo posible por venderlo más caro. Nos dice Castle, ¿se podría mencionar lo que... Ay, se me fue. ¿Se podría mencionar lo que hace la industria 4.0 y qué tan... ¿Qué tan zen? ¿Cómo que qué tan zen? Ay, qué tan de moda está en la educación. Adoptado por la generación Z de la GZ de los alemanes. Híjole, a ver, dinos tú qué es eso. Yo no sé qué es la GZ y la industria 4.0. A ver, dinos, por favor. Voy a continuar en lo que nos dices, porque sí, o sea, sí tiene que ver. De hecho, me suena mucho, pero ahí más bien te la debo ahí, dinos, porfa. Dice también Brito y Sánchez que avances en la investigación y en el desarrollo pueden ser producidos con mayor facilidad en la inteligencia artificial, ya que pues puede tomar el rol de los científicos en la generación de nuevo conocimiento. También que pues mejora la calidad de vida, ya que las personas con discapacidades o con alguna otra situación física en general o mental pueden llegar a acceder a mejor atención médica, ¿no? Gracias a esto. Y también se menciona que hay nuevas oportunidades laborales.
ya que la inteligencia artificial podría crear nuevos trabajos y carreras en campos como el desarrollo de algoritmos, la ética de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial aplicada. Híjole, no sé si eso sea verdad, pero pues de todas formas, ¿no? Creo que más bien después vamos a tener inteligencias artificiales haciendo esas mismas cosas. Una inteligencia artificial para determinar en qué usar la inteligencia artificial. Y después, algunas desventajas que pues se han señalado sobre esto son las siguientes. Primero, pues la pérdida de empleos, ¿no? Por la automatización y tener inteligencias artificiales que hacen todo más barato y eficiente. También tenemos el sesgo y la discriminación. Una inteligencia artificial podría perpetuar pues los sesgos y los prejuicios de las personas. De hecho, se hizo muy popular esto hace un tiempo, ¿no? En donde una inteligencia artificial de un Tesla no reconocía a mujeres y personas de color. Porque los programadores, al ser personas con sesgos, al ser sexistas y racistas, cuando estaban alimentando la inteligencia artificial con una base de datos de imágenes para que entendieran entre comillas, para que, digamos, hicieran pues un perfil del tipo de cosas que debían evitar, pues nunca se les ocurrió ponerle suficientes mujeres y suficientes personas de color. Ahí está que andaban atropellando mujeres y personas de color porque no los reconocía como seres humanos. Y pues eso es la perpetuación de los sesgos, ¿no? Todo por los prejuicios de los programadores. Dice Castle sobre lo que nos comentaba de la GZ de los alemanes y de la industria 4.0. La GZ es como la Cámara de Comercio de los alemanes, donde ya se dice que los procesos de automatización es lo mejor para crear industrias sostenibles, pero ninguna industria jamás será sostenible. Ah, sí, de acuerdo. O sea, pues todas las industrias buscan maximizar las ganancias, ¿no? A costa de la explotación de los recursos disponibles, ya que ningún proceso productivo está exento de la generación de contaminación. Sí, claro. Y pues de la sobreexplotación, ¿no? También. A la privacidad y la seguridad. Y también eso ya lo mencionamos al inicio, ¿no? Todas esas páginas de internet que nos piden aceptar cookies. Tú no puedes acceder a la información, no puedes ver el contenido de la página si no la aceptas. Y pues al final de cuentas estás siendo como condicionado, ¿no? Si quieres poder acceder a la información que quieres, tienes que aceptar. Y normalmente aceptamos sin verificar qué es lo que estamos aceptando. Y pues eso hace que estas inteligencias artificiales tengan acceso a nuestros dispositivos y que pues no nos espían literalmente. No es como que de hecho haya por allí un sujeto de forma morbosa viendo qué es lo que hacemos, sino que solamente todos estos datos se van a un servidor y todo eso se usa pues para ofrecernos productos y para que Amazon tenga más ganancias. Entre otros lugares. También está la dependencia y la pérdida de habilidades, ¿no? Sobre todo eso yo a veces lo noto ahí cuando estoy trabajando. Veo que pues puesto que doy clases, las personas luego tienen la tendencia, o sea, los alumnos tienen la tendencia a usar inteligencias artificiales y cada vez piensan menos por sí mismos, y luego incluso les dices, a ver, descríbeme cómo es tu habitación, y le piden a ChatGPT que les describa cómo es su habitación. Híjole, eso sí es bastante cuestionable y habla mucho si de verdad eres dependiente o si usas la inteligencia artificial solamente como una herramienta o si de hecho la necesitas para que haga todo por ti. Es un problema muy grande. Porque al final de cuentas, pues como dicen, ¿no? Si no usas un músculo, una parte de tu cuerpo, pues se termina perdiendo. Y también tenemos los riesgos existenciales. Algunos expertos advierten que la inteligencia artificial avanzada podría representar un riesgo existencial para la humanidad si no se desarrolla y se controla de manera responsable. Esto que les digo que es bastante especulativo y cuestionable, ¿no? O sea, hasta donde yo sé no hay ninguna prueba concreta de que pues de verdad la inteligencia artificial pueda acabar con nuestra existencia, pero pues si lo vemos como pues de manera pues de la forma más objetiva posible, podría ser que pues sí, o sea, la inteligencia artificial encuentre formas de maximizar los procesos de producción de una industria de la mejor manera posible, pero pues eso a costa del deterioro ambiental, ¿no? Y que eso se lleve a cabo de forma pues industrial, procedural y una y otra vez hasta terminar con todos los árboles del planeta, quizá, ¿no? Podría ser así, todo porque el proceso ya fue súper optimizado por una inteligencia artificial. Nos dice Castle,
ningún proceso productivo está exento de la generación de contaminantes. Sí, claro. Y pues puede ser que la inteligencia artificial maximice eso, ¿no? Y que si ya de por sí los seres humanos contaminamos un montón, pues ahora con la inteligencia se contamine mucho más. Aunque por otro lado, pues luego se usa esto de la inteligencia artificial, como ya les dije en un principio, para, no sé, ahondar y mejorar la investigación en ecología y en el desarrollo sostenible y todo eso. Y pues pueden decir, no, pues con la inteligencia artificial vamos a contaminar menos. Híjole, no estaría yo seguro. O sea, al final de cuentas, pues de algún lugar tienen que sacar los recursos naturales, ¿no? Y pues bien, eso es en general lo que se puede, lo que abarcamos aquí con el tema de la inteligencia artificial. Pues yo diría que si bien no hay como ninguna teoría de la conspiración así como concreta que diga que la inteligencia artificial es pues el resultado pues, de un grupo de personas que están intentando que pasen cosas malas o algo por el estilo, pues sí hay muchas razones por las cuales cuestionarnos qué tan apropiado es que sigamos desarrollando eso o cómo debemos desarrollarla, ¿no? Creo que sí es un tema bastante delicado. Quizá no deberíamos todavía preocuparnos tal cual de que nos vayan a exterminar, y creo que pues más bien deberíamos preocuparnos si de hecho estamos preparados, estamos capacitados, si tenemos la educación y las habilidades de pensamiento crítico para usarla de forma apropiada, porque pues creo que eso está propiciando muchas carencias a veces en la educación, y por otro lado también pues cierta dependencia, ¿no? Y pues el desplazamiento de empleos, la pérdida de los mismos, y pues todo lo que puede traer consigo a la industria, a la economía y a la política. Eso sí está bien feo. Y pues creo que es algo mucho más próximo y realista a que si de repente Skynet va a decidir atacar a la humanidad y de repente va a llegar un robot del futuro para intentar salvar. O sea, es un poquito más distante, si es que es posible siquiera. Pues muy bien, eso sería todo del capítulo de hoy. Espero que les haya agradado el tema. Ya saben, nos encuentran en Instagram y TikTok como paralogia.podcast24. Dice Casley, ¿a qué crees que está tan de moda la inteligencia artificial y la ciencia de datos en la educación? Ya que en el nivel educativo en el que trabajo quitaron las TICs por eso. Quitaron las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, para reemplazarlo con inteligencia artificial y ciencia de datos. Sí, hicieron eso, ¿no? Pues sí, pues obviamente porque la producción y la generación de este tipo de tecnología pues es mucho más rentable, ¿no? Una inteligencia artificial te va a trabajar lo que te trabajan 100, 1000 o más personas, y pues por un costo muchísimo más bajo. Y pues también la ciencia de datos pues te va a ayudar a analizar toda esa información que se recaba con la inteligencia artificial para generar pues modelos de producción y de predicción mucho más eficientes. Y pues al final de cuentas están los trabajadores explotados con pagas bien miserables, y pues están los mismos sujetos de siempre llevándose todo el dinero a los bolsillos, ¿no? Todo el fruto del trabajo realizado por los trabajadores. Sí, está bien feo eso. Sí, creo que antes de preocuparnos por si la inteligencia artificial nos va a extinguir como especie, deberíamos preocuparnos por los problemas político-económicos, mercantiles y pedagógicos que trae. ¿Crees que nuestro país tenga futuro? La inteligencia artificial y eso, pues creo que más bien... creo que los beneficiados de la inteligencia artificial no son de nuestro país. Creo que la educación para producir inteligencia artificial y ciencia de datos en nuestro país sí va a tener futuro, precisamente porque, pues ya sabemos, ¿no? Están todos estos modelos educativos de generación de mano de obra barata y de empleados, a veces obreros sobrecalificados, y también de... pues básicamente que intentan satisfacer las necesidades laborales de un montón de empresas extranjeras a costa de pues sueldos, salarios y prestaciones mínimas. Y pues sí, yo creo que en nuestro país eso tiene futuro, ¿no? Porque pues, al final de cuentas somos un país en vías de desarrollo, por decirlo de alguna forma, y pues se busca traer la inversión.
Seguramente hay muchos otros países en donde también lo van a hacer, pero creo que eso es a costa de un perjuicio para la sociedad. Pues muy bien, gente. Así está el tema. Yo diría que ya desactiven las inteligencias artificiales que usan, aguas con la de WhatsApp. A mí honestamente me preocupa tener eso allí. Incluso estoy pensando seriamente en desinstalar. Y pues mejor mudarme a Telegram. Eso es un poquito más respetuoso de la privacidad de las personas. Pero bueno, entonces, gente, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado el capítulo. Creo que fue un poquito más filosófico que en otras ocasiones, por lo que hablábamos al principio sobre Alan Turing, Alonso Church y todo esto de cómo imitar el comportamiento lingüístico y del significado de las oraciones en chino y todas esas cosas. Son temas muy interesantes. Si por ahí les interesa tener más información al respecto, no duden en contactarme. Pueden mandar un correo, un mensaje por las redes sociales. Está chido el tema y con gusto hablamos más al respecto. Les paso información si les interesa. Y pues nada, recuerden seguirnos en TikTok e Instagram como paralogia.podcast24. También pueden mandar correos a la dirección de correo electrónico que es paralogia.podcast24@gmail.com. Y recuerden que esto lo van a encontrar después en Spotify, que pues ahí nos encuentran como Paralogía nada más. Y pues nada, sean felices, bonito fin de semana. Y pues cuidado con la inteligencia artificial que usan, no les vaya a terminar pues quitando el empleo, asesinándolos o pues algo peor. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Bye bye, sean felices, adiós.